Nosotros como profesores siempre estamos bajo la presión de la cobertura curricular, ¿no es cierto? Es una presión constante en la vida de todos los profesores, los jefes docentes. ¿Cómo vamos logrando tener mayor cobertura del currículum? Y eso tiene una atención permanente con la profundidad con la que trabajamos el currículum. Entonces, esta tensión entre cobertura y calidad, por así decirlo, es lo que permanentemente nos tensiona y nos tiene que hacernos preguntar, bueno, de todo eso que yo enseño, realmente cuánto es lo que los estudiantes están aprendiendo. ¿Y por qué es importante? Por las razones que ustedes mencionaron anteriormente, porque nos permite ajustar la enseñanza, nos permite saber como profesores si realmente lo que estamos enseñando a los alumnos lo están aprendiendo o no. Nos permite saber qué diferencia hay entre los estudiantes en términos de entendimiento, en términos de comprensión de lo que están aprendiendo. Nos permite tener datos objetivos de logro de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces las razones son muchas, pero la más importante, yo me centraría, es que cuando uno diferencia lo que yo enseñé versus lo que los estudiantes aprendieron, uno está enfocándose. ¿Fue efectiva mi clase o no fue efectiva? ¿Cómo lo sé? Porque tengo evidencia de, esa, ese impacto que tuvo mi clase y por lo tanto me centro en ellos y no en mí como profesor. ¿Bien? Entonces, eh, para como, como en forma introductoria, después de esta reflexión que ustedes han hecho satisfactoriamente, siempre es bueno recordar un poco cuáles son las diferencias entre los propósitos de la evaluación formativa y de la evaluación sumativa, ¿ya? Acá les traigo un cuadro sencillo, en donde ustedes, y esto todos ustedes ya lo han oído hablar, pero siempre es importante recordarlo. Espérate, hay alguien con el micrófono abierto. Gracias. Siempre es importante recordar, bueno, cuáles son las principales diferencias. En primer lugar, en términos de propósito, la evaluación formativa tiene un propósito específicamente diseñado para mejorar la enseñanza, para ajustar y adaptar mi enseñanza y darle retroalimentación a los estudiantes. En cambio, cuando hacemos evaluaciones sumativas, ahí el propósito es medir el logro, el dominio de una competencia. Para eso existen las pruebas de nivel, las pruebas globales, los exámenes de fin de año, ¿no es cierto?, las pruebas de unidad. ¿Cuándo se aplican? Bueno, la evaluación formativa, ustedes saben que se aplica siempre, en todo momento, antes, durante, al final de una clase, antes, durante y al final de una unidad. En cambio, las evaluaciones sumativas se aplican al final de un proceso un poco más largo, de una unidad, de un semestre o de un año. ¿Ya? Y acá me quiero centrar en cómo se usan los resultados, los estudiantes, cómo debiesen usar los resultados cuando hablamos de evaluación formativa versus sumativa. En la evaluación formativa, los alumnos pueden usar los resultados para automonitorear su propio aprendizaje. En cambio, en la evaluación sumativa, los alumnos usan los resultados para dimensionar su progreso, para ver cómo están respecto del promedio del curso, para ver cómo están respecto de sus pares, etcétera. ¿Ya? Y los profesores, los docentes, ¿cómo usamos los resultados de la evaluación formativa? Para verificar la comprensión y para proveer enseñanza adicional. En cambio, la evaluación sumativa la utilizamos para calificar, para poner notas, para promover o para reprobar a los estudiantes de un curso o de un nivel. ¿Ya? Entonces, dentro de este arco, el taller de hoy día se enmarca principalmente en el lado de la evaluación formativa, porque los tickets de salida son un tipo de evaluación formativa por naturaleza. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a compartir algunas características de una evaluación final de la clase que se considera efectiva. Ya, esto no lo inventé yo, esto está sacado de la literatura, les puedo compartir después al final del taller de dónde saqué en el fondo esta información que les traigo aquí en forma más resumida. ¿Qué hace un profesor que logra evaluar una clase al final en forma efectiva? ¿Cuáles son las características de esa evaluación? Eso es lo que les voy a compartir a continuación. Si alguno de ustedes tuviera una pregunta, por favor escríbala en el chat y ahí la Pati me va a ayudar a moderarla, ¿ya? Bien, entonces la primera característica, bueno, acá hay una definición que yo les pido ahí que la miren, puedan subrayarla o tomar los apuntes necesarios, porque acá está resumido lo más importante de este taller.
es que la evaluación final de la clase, o el ticket de salida, es un breve instrumento de evaluación formativa que consiste en una serie de preguntas, no más de 3, o actividades que apuntan a evaluar el logro de la parte fundamental del objetivo. Fíjense que en negrito hay hartas cosas importantes. Primero, es breve. Segundo, estamos hablando de evaluación formativa. Y tercero, se enfoca en lo medular del objetivo de la clase, no en lo secundario. ¿Ya? Esa es como la definición del ticket de salida, como la definición más concisa del ticket de salida. Y a continuación les voy a compartir características que los hacen efectivos. Y después les voy a mostrar unos ejemplos y después cada uno de nosotros va a practicar. ¿Ya? Lo primero y lo más importante es que una evaluación del final de la clase tiene que estar alineada al objetivo. Bueno, ustedes dirán, bueno, esto es obvio, pero en la práctica muchas veces ocurre que a los alumnos les estamos evaluando por cosas que no les enseñamos del todo o por cosas que se les enseñó en forma parcial, ¿ya? Entonces, lo primero es que el ticket de salida esté 100% alineado a los contenidos y a las habilidades que se trataron exclusivamente en esa clase, en ese bloque de enseñanza, ¿ya? Entonces, asegurarse que evalúe lo más importante del objetivo, no lo secundario. Ahí les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se ve. En segundo lugar, que es muy relevante, es que sea justa, es decir, que el nivel de dificultad con el que yo evalúo en el ticket de salida sea ojalá similar al trabajo realizado en la clase, ni más fácil ni más difícil, para que no tengamos datos que son engañosos respecto del desempeño de los estudiantes, ¿ya? Esa es la primera característica, entonces que esté 100% alineado al objetivo. Si el objetivo de mi clase, por ejemplo, habla de comparar elementos, yo no les puedo hacer un ticket de salida en donde los haga describir elementos. ¿Se entiende? O sea, tengo que evaluar la habilidad que estoy trabajando en el objetivo de clase. Estoy aspirando que mis alumnos trabajen en el objetivo de clase. Si el objetivo de mi clase habla sobre la suma con 3 dígitos, yo no les voy a hacer un ticket de salida con suma con 2 dígitos o con suma con 4 dígitos. Tengo que estar alineado al objetivo, ¿ya? El segundo punto es que la evaluación del final de la clase tiene que levantar datos del logro académico del objetivo, es decir, que la pregunta que yo hago a los alumnos me permita identificar claramente cuáles son los principales errores conceptuales y procedimentales. O sea, que yo, con solo mirar la respuesta de los alumnos, diga, acá este alumno efectivamente logró el dominio conceptual de la clase, del objetivo de la clase. Y por lo tanto, es importante que, como son cortitos, de 1, 2 o 3 preguntas máximo, ojalá usar preguntas que apunten a evaluar distintos aspectos de la clase, o sea, no hacer 2 ejercicios que sean iguales, en donde yo solo le cambio las palabras, sino que más bien evalúo usando distintos artefactos, distintos reactivos para el mismo objetivo, ¿ya? Esas son las primeras 2 características, ¿bien? Raimundo, perdón, pero hay una pregunta en el chat, ¿te la voy haciendo inmediatamente o después? Voy a terminar la siguiente lámina y ahí la hablamos, ¿ya? Ya. Súper. Ya acá viene la tercera característica, que es muy sencilla, pero que no es trivial, y muchos profesores nos equivocamos al momento de diseñar tickets de salida. ¿Por qué? Porque los hacemos muy largos. Y la verdad es que para que sean efectivos tienen que ser rápidos de contestar. ¿Qué significa esto? Que los alumnos lo pueden contestar en 1 a 5 minutos, no más de 5 minutos, ojalá. ¿Ya? Por lo tanto, las preguntas tienen que ser súper concisas y privilegiar la calidad del pensamiento por sobre el tiempo de trabajo, ¿ya? Y el hecho de que sean rápidas de contestar, cuando uno lo hace varias veces, los alumnos ya se acostumbran y empiezan a entender, a contar con una estructura que es relativamente predecible, ¿ya? Entonces los alumnos las primeras veces, bueno, lo encuentran como medio raro, como que el profesor nos está haciendo unas pruebas chiquititas, pero después, cuando ya se acostumbran a la estructura, es parte natural de un buen cierre de la clase, ¿ya? Y así como tiene que ser rápida de contestar, esta es muy importante para los profesores, tiene que ser rápida de corregir. ¿Por qué? Porque obviamente algunos de ustedes le hacen clase a más de 200, 300 niños, no va a mandar con un cerro de ticket de salida, después vamos a hablar de eso, de cómo hacer esto sustentable. Entonces, para que sean rápidas de corregir, debiesen tener
menos, o sea, no más de 3 preguntas, ¿ya? Cortitos, y usar un formato que permita la revisión rápida. Les voy a mostrar ejemplos a continuación, ¿ya? Em, entonces, la pregunta, Patti, ¿qué dice la pregunta? La pregunta la hace Sofía ¿Ya? Gaete, dice si el ticket de salida debe ser de carácter individual y escrito o si puede hacerse de manera grupal. Em, puede no ser individual, pero la desventaja de eso es que tú no vas a poder tener datos del desempeño por estudiante, ¿ya? Entonces, lo que se recomienda es que sea un momento de evaluación del estudiante consigo mismo, ¿ya? Lo que sí se puede hacer, y que les voy a contar a continuación, es que entre los estudiantes se lo corrijan, es decir, que se lo cambien con el compañero al lado y se lo corrijan a partir de una pauta que tú les proveas, que sea rápida también. Y eso te puede ayudar a que ellos autoevalúen a sus compañeros o evalúen a sus compañeros y cada uno inmediatamente sepa cuál fue el logro de ese ticket de salida. Pero en general se privilegia que sean individuales. ¿Ya? Buena pregunta, Sofía, muy buena pregunta. ¿Ya? Ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, yo tomo un ticket de salida en condiciones, supongamos, condiciones normales, regulares. ¿Qué puedo hacer luego de la aplicación? Y acá les voy a dar algunos tips, ustedes pueden hacer muchas cosas. Yo les traigo dos sugerencias. La primera es que como son rápidos y son cortos, por ejemplo, imagínense, son del tamaño, no sé, pues de la mitad de una hoja tamaño carta, yo lo que puedo hacer es que apenas los recojo, puedo hacer 2 montoncitos o 3 montoncitos, separar entre el logrado y no logrado, por ejemplo, todos los niños que lo dejaron en blanco, eso es no logrado, y versus todos los que contestaron algo, entonces separo rápidamente, ¿para qué? Para poder tener una panorámica inmediata de cuál es la proporción de los alumnos que logró el objetivo de la clase versus cuál es la que no lo logró o lo logró parcialmente. Si estoy haciendo un ticket de salida, por ejemplo, de matemática, me fijo en el, qué sé yo, en el resultado final de un ejercicio que yo le haya planteado, y si está malo, al tiro lo pongo en el montón de los no logrados. Si está bueno, lo pongo en el montón de los logrados. ¿Ya? Como una estrategia para hacerlo sustentable y rápido. Lo otro es registrar los ejercicios que tengan los errores más comunes para ser abordados en la siguiente clase. Entonces, bueno, yo hago esta separación y después me enfoco en los no logrados. Los logrados, estamos bien. Los no logrados, entonces me enfoco y digo, a ver, voy a buscar cuáles son los 2 o 3 errores más comunes que cometieron mis alumnos. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Puedo comenzar la siguiente clase, primeros 5 minutos, mostrando el error más común y trabajándolo con toda la clase. Eso, activar conocimientos previos y conectar rápidamente a los alumnos con lo que vendrá. Entonces, una opción es esa, es como enfocarme en los errores más comunes luego de haber hecho esta separación. ¿Ya? A continuación, yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Si tienen dudas, me las escriben. ¿Ya? Análisis de ejemplo. Les traje de distintas asignaturas, de distintos cursos. ¿Ya? Entonces, vayamos el primero. Acá les traje un ejemplo de historia de séptimo básico. El objetivo es reconocer los principios que distinguen la democracia como un sistema político. Entonces, miren el ticket de salida. Esto es un ejemplo, de nuevo. Les traigo distintos ejemplos para que los vean. Vean si cumple más o menos los requisitos que hablamos. Primero, ¿está alineado el objetivo? Sí. ¿Por qué? Porque fíjense que trae un texto de 3 líneas que habla sobre uno de los principios que distinguen la democracia, que es el derecho a voto, ¿ya? Entonces, lo que le pregunta a los niños, fíjense, este ticket de salida es súper cortito, es como de 1/3 de una hoja tamaño carta, tiene 2 líneas para contestar no más, o sea, súper acotado, y le pregunta a los niños que identifiquen en ese breve fragmento qué principio de la democracia de Chile actual no se cumplía en ese periodo de la historia del país. Y les pide una breve explicación de ese principio. Fíjense que este ticket de salida es corto, está alineado al objetivo que está arriba, es relativamente fácil de corregir y si se fijan, no debiesen demorar los estudiantes más de 5 minutos en responderlo, idealmente, ¿ya? Ese es un primer ejemplo. Ahora les voy a Raimundo, mostrar, ¿sí? hay una pregunta, sí, ¿Ya? la voy a hacer inmediatamente antes de que pasen el siguiente ejemplo.
Dale. Nicolás pregunta si es recomendable utilizar el smartphone como herramienta para desarrollar las actividades de ticket de salida, por ejemplo, a través de un Mentimeter, formularios de Sí. Google, etcétera. Podría ser si es que te permita recopilar desempeños individuales de los alumnos. Sí, podría ser, ¿ya? Pero yo soy muy partidario de la vieja escuela en este sentido, del papel rápido que se pasa, de una hoja en blanco, o qué sé yo, de un taco de papeles y que los alumnos resuelvan el ejercicio y tú solo proyectas la pregunta. Pero sí, si tú tienes un sistema rápido en donde le puedes proponer a los alumnos y no vas a perder tiempo en que prendan los dispositivos, en darles tantas instrucciones. Mientras más sencillo, más fácil sea el procedimiento, eso es lo que yo te recomiendo, porque recuerda, la idea es que esto sea antes de que toque el timbre, antes de que salgan los recreos. Entonces hay que calcularlo para que funcione un poco como bien sistemático, 5 o 7 minutos máximo, ¿ya? Pero sí, si tú tienes una plataforma o algún método que te permita hacerlo, me parece bien, ¿ya? Pero el papel a veces es muy bueno porque te permite ver también el proceso, cómo escriben los niños, cuáles son las palabras que utilizan o cuál es el procedimiento que desarrollan, ¿ya? Bien. Voy a mostrarles otro ejemplo a los que son profesores de matemáticas. A ver, levanten la mano en Zoom. ¿Saben levantar la mano en Zoom? ¿Quiénes son profesores de matemáticas? Vamos a ver si están siguiendo. Y ahí tenemos algunos profesores de matemáticas. Por ejemplo, acá les traigo un ejemplo em, de la clásica ecuación de la recta. Gracias, Alejandra. Em, entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con los estudiantes en funciones, ¿ya? Ecuación de la recta, funciones. Está una función bastante sencilla, la pendiente, etcétera, qué significa. Y entonces, fíjense, esto es un ticket de salida corto. Tengo un gráfico que muestra la función de cuánto cobra una compañía de taxis versus las distancias que recorre. Tengo eje X, tengo eje Y, y les pido a los alumnos que analicen esta función. Entonces, fíjense, las preguntas son cortitas. La pregunta 2, ¿qué representa la pendiente? La pregunta 3, ¿qué representa el intercepto con el eje Y? Y la pregunta 4 es más de aplicación, ¿cuánto costaría viajar 25 millas? Probablemente este ticket de salida quizás puede estar un poquito largo, ¿ya? Habría que evaluar bien, habría que evaluar bien ahí cuál es el nivel de dominio de los estudiantes, pero si se fijan, ustedes con este tipo de respuesta a este ticket de salida, pueden saber como a la palma de su mano qué alumnos están realmente entendiendo la función que ustedes están trabajando en esa clase versus qué alumnos simplemente están completamente o perdidos o confundidos o realmente no prestaron atención. ¿Ya? Otro ejemplo les voy a poner. Acá, bueno, les traje también en Currículum Nacional. Al final del taller les voy a mostrar una herramienta nueva que el Ministerio ha ido actualizando, que es bien interesante, que se llama Arma tu propia evaluación. Entonces ahí te arma tickets de salida rápido para distintos objetivos de clase. Se los voy a mostrar para que vean cómo se puede acceder a ello, pero es súper interesante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si el objetivo es sumar y restar aplicando la estrategia de descomposición y el algoritmo de la suma y la resta, fíjense que este ticket de salida tiene como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 7 ejercicios súper cortos, pero si se fijan, el ejercicio 1 habla de la primera parte del objetivo, que es sumar y restar aplicando la descomposición, y la segunda parte del ticket de salida evalúa la otra parte importante del objetivo, que es aplicar el algoritmo, en este caso de la suma y de la resta, ¿ya? Entonces, si se fijan, son preguntas distintas para el mismo objetivo de clase. No son repetidas, ¿ya? O sea, no es solo descomponer números o no es solo aplicar el algoritmo, sino que es una mezcla de ambas operaciones, ¿ya? Entonces, aquí otro ejemplo, se puede contestar rápido, viene prehecho para los estudiantes y podrían contestarlo en 5 o 10 minutos, yo creo, en este caso, ¿ya? Acá para los profesores TP, yo también puedo hacer tickets de salida en clases TP perfectamente. Por ejemplo, si yo estoy en mecánica trabajando con mis alumnos las partes de un motor monofásico, yo al final de la clase puedo perfectamente, después de haberles modelado, mostrado,
abrimos un motor, qué sé yo, lo miramos por dentro, usamos el Black Cat para mirar el motor por dentro, yo les puedo pedir que me completen las partes de un motor monofásico, y les puedo pedir incluso que no solo me identifiquen las partes, sino que me digan dos consecuencias de una falla en la bobina de este motor, para ver si realmente también entendieron no solo cuáles son las partes, sino cuál es la función de cada una de las partes, ¿ya? Entonces aquí les traje otro ejemplo de técnico profesional que se puede aplicar también para todas las distintas asignaturas. Un ejemplo más, y ahí voy a responder a las preguntas. A veces los tickets de salida no tienen por qué ser solo de la aplicación directa de los contenidos, de los objetivos de clase, sino que yo también le puedo preguntar a los niños los pasos para evaluar su comprensión sobre un procedimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá un ticket de salida cortito sería, a partir de la clase de hoy, completa la información que se solicita en la siguiente etapa. Esto sí lo hago, yo los hago completar esta tabla que busca evaluar el objetivo de clases, que es medir la masa, el volumen y la temperatura de un líquido, cualquiera que yo le haya puesto a los alumnos, utilizando los instrumentos y las unidades de medida apropiadas. ¿Ya? Pues si se fijan, también este ticket de salida es relativamente corto, está alineado al objetivo, es rápido de corregir y rápido de distribuir. ¿Ya? Los términos pareados también, acá en historia, cuarto básico, términos pareados para evaluar contenidos, también una muy buena estrategia de tickets de salida, a los niños les encantan, son relativamente rápidos de resolver, se puede jugar, se puede usar, se puede trabajar también el tema del descarte, las palabras que ellos no conocen, etc. ¿Ya? Bien. Eh, bueno, ustedes se preguntarán varias cosas. Primero, ¿cada cuánto es recomendable hacer tickets de salida? Eh, Mi opinión es que uno debiese hacer tickets de salida lo más frecuente posible. Ojalá todas las clases en las que yo trabajo un objetivo distinto, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso realmente me va a permitir tener el pulso de cómo va avanzando o no el curso. Si se me está quedando pegado, el tener esa información a la vista me va a permitir ajustar rápidamente la enseñanza. Ustedes dirán, bueno, esto es imposible, no es sustentable, no tengo tiempo, tengo 500 alumnos. Bueno, obviamente hay que buscar el equilibrio. Ahora les voy a dar algunos como tips o sugerencias para poder buscar ese equilibrio, ¿ya? Y que esto sea sustentable. Entonces, eh, una pregunta importante es, bueno, ¿y qué hacemos con los resultados? Ya, tomamos estos tickets de salida que son espectaculares, los tenemos arriba de la mesa, ¿y qué hago con los resultados? Entonces yo acá les voy a compartir un criterio que lo saqué de la literatura y que dice más o menos lo siguiente. Si yo tengo menos del 30% de logro en el ticket de salida, eh, en el fondo la mayoría del curso demostró que los alumnos no, o sea, en el fondo se demuestra que los alumnos no comprendieron el objetivo. Por lo tanto, lo que se sugiere es reenseñarlo, repetir la clase, probablemente hacer una clase sobre el mismo objetivo, pero claramente una clase distinta, metodológica y didácticamente hablando, porque claramente por alguna razón no comprendieron. Entonces, acá lo que se sugiere es no seguir con el siguiente objetivo, sino que más bien reenseñarlo en una clase siguiente completamente, obviamente usando la evidencia de cuál fue el error más frecuente en que fallaron los estudiantes. ¿Ya? Ahora, si obtenemos, que esto es lo que pasa en la mayoría de las veces, si obtenemos entre un 30 y un 80% de logro, eh, esto habla de que algunos alumnos tuvieron problemas, ¿ya? Entonces ahí lo que uno puede hacer es buscar ayudarlos en forma separada y a continuación centrarse en los puntos débiles, ya sea para las tareas para la casa o, por ejemplo, puede ser al inicio de la clase siguiente o al final de la clase siguiente yo trabajo específicamente este error frecuente que presentaron y lo uso como un recordatorio para reforzar en esos estudiantes que son los menos los errores que cometieron, ¿ya? Y si yo obtengo más del 80%, debiese estar satisfecho. ¿Por qué? Porque en el fondo se demuestra que la gran mayoría del curso entendió claramente un tema. Entonces ahí lo que uno puede hacer es programar una breve repaso, una breve revisión, 1 o 2 semanas después, pero no en profundidad, ¿ya? ¿Por qué es importante hacer como una breve revisión o este breve repaso, no solo en la clase siguiente, sino que 10 días después o 20 días después? Porque
bueno, en las personas opera una cosa que se llama la curva del olvido, ¿ya? La curva del olvido, para quienes no han escuchado hablar de ese concepto, que es súper interesante, dice que mientras menos practiquemos algo que ya aprendimos, más rápido lo vamos a olvidar. En cambio, si uno practica algo una vez y la práctica siguiente la hace lo más pegada posible temporalmente, es más probable que recordemos y que comprendamos eso que aprendimos en el largo plazo. La curva del olvido va a tener un efecto menor que si es que no practicamos después de haber aprendido algo nuevo o no volvemos a repasarlo. Entonces, para evitar el efecto de que la curva del olvido haga que olvidemos, valga la redundancia, lo que estamos aprendiendo, es muy importante volver a comentar, volver a revisar, volver a repasar con los alumnos aquello que aprendimos hace 2, 3 semanas atrás. Porque eso va a permitir que los alumnos lo puedan trabajar en su memoria de largo plazo y lo puedan internalizar y que vayan resolviendo en el fondo sus dudas. ¿Ya? Bien, entonces, ¿dudas? Vamos a ver, voy a ir para atrás. Sí, Juan Raimundo, Diego no sé García, si te las ¿sí? planteo yo. Quedaron algunas preguntas anteriores, Dale. pero en general, La de Juan bueno, Diego, preguntan si se pueden utilizar como ticket de entrada, además de ¿sí? salida. Sí, Otra pregunta tiene que ver con la retroalimentación que se hace a los estudiantes en función de este ticket de salida, cómo hacerla efectiva, cómo evitar la copia, al ser la misma pregunta para todos. ya, Y por último, si es recomendable realizar evaluaciones acumulativas a partir ya, de. ya. Buenas preguntas. Voy a ir con la primera, la de Juan Diego, que dice si que se puede usar como ticket de entrada. Se puede utilizar como ticket de entrada, pero tiene una desventaja, que es que ¿cuándo te vas a enterar tú de los ajustes que tienes que hacer de la clase que ya hiciste, por ejemplo, hace un día? Hacerlo al final de la clase tiene la ventaja de que tú puedes hacer el ajuste para la clase siguiente. En cambio, si lo haces al inicio de la clase, no te vas a poner a corregir ahí mismo los tickets de salida y por lo tanto quizás enseña algo que los alumnos en verdad no ya dominaron o quizás los alumnos no están siguiéndote para nada. Entonces, por eso se recomienda hacerlo de salida más que de entrada. Lo que yo sugiero es que de entrada uno podría hacer como una rutina rápida del pensamiento, es que los alumnos entran a la clase y, por ejemplo, en la pizarra hay una actividad corta que tienen que hacer o hay un ejercicio corto que tienen que resolver o hay una pregunta, o hay una lluvia de ideas que tienen que hacer, que son en el fondo actividades que ayudan también a normalizar el ambiente de clase, a que la transición del recreo a la sala sea más suave, pero no tanto como para evaluar, digamos, una clase completa, porque no lo va a poder corregir, ¿ya? Después Esteban Bravo dice, ¿cómo evitar la copia en estos tickets de salida? Bueno, ahí trabajar mucho la rutina. Yo creo que es muy importante trabajar con los niños, que esto, en el fondo, el propósito detrás, que es que el niño se enfrente él solo consigo mismo a su aprendizaje. Eh, Esto, en el fondo, como es formativo y no tiene nota, es, en el fondo, apelar a la responsabilidad personal de cada niño por su propio proceso de aprendizaje. Y eso también va a ayudar a que se lo tomen en serio y que cuando se hace como parte de la rutina, realmente lo puedan, en el fondo, evitar el tema de la copia, ¿ya? Al no ser sumativo, no deberías tener ese problema, ¿ya? Pedro Moll, es recomendable realizar evaluaciones acumulativas de tickets de salida. Esa es una decisión que tienen que tomar como equipo docente. Yo considero que, dado que el carácter es más formativo para dar feedback y retroalimentación, no recomiendo poner notas con los tickets de salida. Quizás podrías hacerlo acumulativo, como tú dices, y asociado también a temas más eh, como de proceso. Eso podría ser, ¿ya? Eh, pero ahí te lo dejo como a criterio profesional tuyo, ¿ya? Fabiola Tapia se podría también usar en medio de la clase para asegurarse de que estén preparados para el nuevo contenido. Yo creo, Fabiola, que ahí es mejor usar em, estrategias formativas mucho más simples, como el chequeo de la comprensión, como la hacer llamada directa, es decir, que tú le haces una pregunta a todo el curso
todos lo piensan y luego seleccionas dos o tres palabras, que es una forma más rápida de saber cómo está el termómetro de la clase que hacer un ticket de salida. Si tú lo piensas bien, Fabiola, un ticket de salida es mucho más como solemne, los niños tienen que ordenarse, entonces te puede cortar una clase. En cambio, lo que yo te sugiero es hacerlo al final, más que al medio, para que como que también tenga esa solemnidad que les comento. ¿Bien? Ya. Entonces ahora la invitación es a que podamos, cada uno de ustedes puede diseñar un ticket de salida de alguna clase que ustedes van a enseñar próximamente. No se asusten, ¿ya? Se van a dar cuenta que realmente no debiese quitar tanto tiempo cuando tenemos súper claro qué es lo que vamos a enseñarle a los alumnos y que hay miles de formas de hacer tickets de salida. Entonces la invitación a continuación es la siguiente, que hagamos una práctica, cada uno, que haga una práctica en donde diseñen un ticket de salida que contemple estos cuatro puntos, esté alineado al objetivo de la clase, que me permita realmente, por leer las respuestas de los alumnos, saber si aprendieron o no, o sea, que es súper objetivo, que es rápido de contestar, es decir, que sea corto, eh, y rápido de corregir, ¿ya? Entonces, manos a la obra, la invitación es, si están trabajando con más profesores ahí también, que puedan hacerlo en conjunto si quieren, y les voy a dar 10 minutos a cada uno para que pueda diseñar un ticket de salida y nos podamos juntar al final para hacer un cierre de la clase, de este taller. Los invito a que puedan jugársela planificando un ticket de salida y si alguno de ustedes lo quiere compartir, sería espectacular, ¿ya? Entonces, en 10 minutos más, yo voy a poner un cronómetro, nos juntamos de vuelta, ¿ya? Comenzamos entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Si alguno tiene duda, me puede escribir por interno mientras está diseñando su ticket de salida y le puedo resolver preguntas.
cómo se limitan las plantaciones. Bien, nos queda un minuto. Han llegado varios. Mira, gracias, Carlos. Ahí mandó una foto. A ver, lo vamos a mirar. Mirándolo. Multitester, perfecto. Perfecto. Está buenísimo, Carlos. Me imagino que el objetivo, claro, es conocer el multitester y sus funciones. Entonces, ahí tú puedes saber rápidamente qué alumnos entendieron la clase y qué alumnos no la entendieron. Está buenísimo, Carlos. Felicitaciones. Qué buena. Mira, ahí Natalia mandó un tremendo. Buenísimo. Los invito ahí a ver los ejemplos. Se pasaron. Ok, ahí está el timer. Muy bien. A ver, está buenísimo. Los invito a mirar. Y le iba a pedir si alguno de ustedes quiere compartir el ejemplo, pero en el chat han llegado varios. De hecho, el de Álvaro Chandía lo encuentro buenísimo porque yo todavía no sé cuál es la nomenclatura de los neumáticos según 185, 65, R15. Siempre me gustaría saber qué significa. Así que está bueno, Álvaro, felicitaciones, porque si se fijan, está súper alineado al objetivo de la clase, que es conocer neumáticos de vehículos reconociendo su nomenclatura. Bien alineado, bien específico, usted va a saber rápidamente si los alumnos entendieron o no y si vale la pena repasar o seguir con un nuevo contenido. Bien. A ver, Fabiola Tapia compartió uno, los invito a abrirlo en el chat. Está buenísimo, tiene tres preguntas. El objetivo es identificar el uso correcto del pasado simple y sus expresiones de tiempo. Bien, ahí les pusiste alternativas. Ok, good, very good. I like it. Súper. Miren, en 10 minutos la cantidad de tickets de salidas que hicimos, habemos 120 personas, 120 tickets de salida distintos. Fantástico. Algunos además lo hacen lindo, así como el que acaba de mandarle el Jaramillo, que está precioso, que lo hizo como con mucho cariño ahí, con colores. Ticket de salida, su objetivo es aplicar técnicas de laboratorio para realizar pruebas de identificación de sustancias. Perfecto, ya. ¿Cuáles fueron las pruebas más efectivas para identificar las sustancias en las muestras de agua? Perfecto, bien alineado a lo que tú les estás enseñando. ¿Por qué crees que fueron efectivas? Bueno, fomenta la reflexión. Excelente. No sé si están pudiendo ver los que manda el resto, o todos pueden verlos, ¿no? ¿Eh? Ahí. Súper, buenísimo. Fíjense la cantidad de tickets de salida. Excelente, los invito a ustedes a mirarlo. A ver, estoy viendo el que mandó Marta Jara.
si lo pueden abrir, el OA2, mostrar que comprenden la... A ver, voy a ver si yo puedo compartir mi pantalla mejor. ¿Ahí se ve, Pati, el ticket de salida? Sí, se ve. Súper, fíjense este ticket de salida, cortito. Mostrar que comprenden la relación entre potencia, raíces enésima y logaritmo, convirtiendo raíces enésima a potencias de exponentes racionales y viceversa. Escribe las siguientes raíces como potencia y las potencias como raíces. Bien, porque evalúa el objetivo, pero no de la misma forma, sino que de más de una forma, como la operación inversa y reversa. Así que está buenísimo. Felicitaciones. Corto, está alineado al objetivo, rápido de corregir y rápido de responder. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces ahí Carmen Gloria también compartió el suyo. También está interesantísimo, está bonito. Emprendimiento, fíjense, profesor de emprendimiento, Carmen Gloria, muy bueno, también bien alineado, calcular el valor neto, el IVA y el valor total, y ella les puso un ejercicio cortito. Excelente, bueno, espectacular la cantidad de ejemplos que hay, los felicito a todos, porque creo que, bueno, este fue como mi exit ticket del taller, que ustedes aplicaran un exit ticket, así que los felicito y a todos por compartirlo. Creo yo que se logró el objetivo del taller, que era poder planificar un ticket de salida que cumpla con los criterios que se ha definido por la literatura que los hace efectivos. Así es que antes de cerrar esta llamada les quiero proponer una cosa. Uno, lo primero es que podamos hacer un banco de tickets de salida de CNA Educa. Imagínense con todos los profesores espectaculares que tenemos, que armemos un banco de tickets de salida para distintos objetivos de clase por curso, por nivel, ¿ya? Eso es una propuesta que podemos hacer y que podemos organizar con la Pati. Y para cerrar, y antes de una reflexión que ustedes puedan hacer, yo considero que esta estrategia es revolucionaria cuando uno la aplica sistemáticamente en las salas de clase. Es revolucionaria para mejorar los resultados en el CIMSE, por ejemplo, porque ustedes van a ir viendo el pulso de su curso todas las clases y van a ver cómo van a poder ir ajustando su enseñanza allí donde los estudiantes están más complicados o donde se está haciendo más difícil. Y por lo tanto, la invitación es a que como equipo de docentes puedan empezar a aplicar esto, no sé, una vez a la semana cada profesor en su clase, después lo van aumentando a 2 veces a la semana, y así van a poder ir generando también esta cultura del uso de datos y de que una clase bien diseñada, cuando el objetivo está claro y cuando las actividades están alineadas a ese objetivo, la evaluación debiese dar y mostrar los resultados de aprendizaje de los alumnos. Entonces yo les recomiendo mucho esta estrategia para poder ir mejorando los resultados de aprendizaje en la sala de clase todos los días, no solo una vez al mes, o en la prueba global, o en la prueba de nivel, o en el día, sino que clase a clase, ¿ya? Entonces, ese es el mensaje final con el que les quiero compartir, y entonces para cerrar a la hora, porque este fue mi compromiso, les quiero pedir si pueden compartir en el chat qué aprendizaje se lleva cada uno de este taller y cómo podrían aplicarlo en su docencia diaria. Yo les voy a compartir el PowerPoint también a todos los participantes, ¿ya? ¿Qué aprendizaje se llevan de este taller? Y bueno, ahí la Pati les compartió una encuesta en donde pueden evaluar también el taller para poder ir mejorándolo también, ¿ya? Así es que ahí les dejamos ese link a todos. Y muchísimas gracias por participar. Espero que les haya servido y ojalá que, bueno, que podamos conocer la aplicación de esta estrategia, que ojalá sea una estrategia del colegio, no de profesores aislados, y van a ver que los resultados van a mejorar inmediatamente. Así es que muchas gracias a todos y que les vaya excelente en su inicio del año escolar. Gracias. Gracias, Fabiola.